la gracia divina y el perdón de David se llama el capítulo 5. Dice, comienza el versículo 17, el libro comienza con el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. Y ahí hay un subtítulo que dice, más allá de los sacrificios rituales. ¿Qué había pasado con David? ¿Qué había pecado? ¿De qué manera había pecado? ¿Y qué pecado era el de David? O sea, específicamente. Con la esposa de alguien más. Ya se había involucrado con la esposa de alguien más y había cometido homicidio. Ya, básicamente esos dos. ¿Y esos dos qué significaban? Significaban la muerte y además significaba que no podía presentar sacrificios, ¿ya?, de ningún tipo. Ningún ritual podía llevar ante el tabernáculo y decir, es que pequé, entonces traje esta vaca grande, o miles de vacas grandes, o todas las vacas que encontré en Israel, no eran válidas, ¿ya?, para purificar la contaminación producida por su pecado. Es que esos pecados que él cometió no tenían perdón. Dentro del tiempo que él estaba viviendo. Cuando eso pasó, no había perdón para esos pecados. Dentro del sistema levítico. ¿Ya? ¿El tiempo que él estaba viviendo? No del tiempo, del sistema levítico. ¿Por qué no del tiempo? Porque aún cuando peca, Dios lo perdona. ¿Ya? Entonces, pero no a través del sistema levítico, sino que a través de su misericordia y su gracia. Fue como Dios proveyera un medio normal de provisión, que era el sistema levítico, pero pecó de tal manera que ya era como un gentil, como una persona fuera del pacto, y no tenía relación como si fuera del pacto. Entonces, la única opción que David tenía era como comenzar el versículo 1. ¿Cómo comienza el versículo 1? Conforme a tu gran compasión, conforme a tu gran misericordia, conforme a tu gran, borra mis iniquidades. ¿Ya? Entonces, aún en el tiempo de David, la misericordia de Dios actuaba. Por eso hago la distinción. ¿Ya? Lo que no actuaba era el sistema levítico. El sistema levítico no permitía, el antiguo pacto no permitía. Entonces este fue un perdón fuera del pacto. ¿Ya? Un perdón fuera del pacto. La historia del rey David, y aquí vamos a cambiar de y vamos a... Yo me voy a ir. Por favor, hermano Miguel, continúe usted. El sistema levítico entonces no permitía, esto recién comenzando, ¿eh? El sistema levítico no permitía la purificación de los pecados de David, pero desde la gracia y misericordia Dios lo perdona. Fue su gracia, fue su misericordia que permitió el perdón del rey David. El sistema levítico no lo permitió. Pero era solo la introducción. Sigamos con nuestro hermano Miguel. Capítulo 8. Capítulo 8. ¿Leyeron algo, hermano? Todavía no, solo estaba dando la introducción. Salmo 51, 17. Ok.
página 69, hermanos, si de pronto no lo localizan en el capítulo 8 de... Muy bien, vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y sobre todo yo creo que uno de los personajes más conocidos de la Biblia, ¿no? Todos conocemos a este personaje, pero es más conocido por sus historias heroicas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante de la parte de David es cómo David conoce la gracia de Dios, más que esa parte heroica de un niño, de un adolescente, de un joven que es capaz de derrotar a un gigante, ¿verdad? Un gigante llamado Goliat. Pero muchas veces, o muy pocas veces, se habla de la parte oscura, digámoslo así, de la parte humana, pecaminosa de David. Y aún así el Señor lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no significa porque era santo, ¿verdad? Que no cometía pecado, que no fallaba, ¿no? Vamos a ver, parte de lo que estamos estudiando, hermanos, es que todos esos rituales, todos esos sacrificios, todas esas ofrendas que se realizaban en el antiguo pacto tenían un fin específico. Pero hemos estado viendo que ninguno de esos rituales, ninguno de esos sacrificios, ninguno de esas ofrendas podían perdonar los pecados que estaban escritos sobre la ley mosaica, en este caso los 10 mandamientos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con David. Vamos a ver cuántos sistemas, porque David era un hombre muy rico, era el rey de Israel. Entonces él tenía la facilidad de hacer todos los sacrificios que él quisiera, ¿no? Todas las ofrendas que él quisiera, con la mejor calidad, con lo mejor de lo mejor, era el rey. Entonces, solo necesitaba decirlo, pero no había nada que pudiera hacer con respecto a lo que David acababa de cometer. Así es que acabaron de leer ahí, David, este es el Salmo 51, es un salmo pidiendo, reconociendo David que es pecador, reconociendo David que él ha fallado delante de Dios y pide misericordia para con Dios. Y él sabe que cómo poder hablar con Dios, mostrarle su corazón al Señor. Entonces vamos ahí al libro y dice, la historia de David, del rey David, dice el autor, siempre me ha impresionado profundamente. Aquí tenemos a un hombre que a pesar de ser conforme al corazón de Dios, cometió dos de los pecados más graves, el adulterio y el asesinato. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda qué fue lo que pasó con David aquí en esta historia? Porque conocemos que mató al gigante, que mató y despedazó osos y leones. Mandó matar a Urias. ¿Por qué lo mandó matar, Abelina? Porque quería la esposa de él. Ajá. Quería la esposa de él, o sea, cometió adulterio. ¿Qué pecado sería ese primero, verdad? El primero que cometió fue adulterio. ¿Cuál es ese pecado según la ley de Moisés? Según la ley de Dios que dio Moisés. Sí, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y luego después de eso, como ve que no, ¿verdad? Entonces, obviamente lo que sucede después es que queda encinta esta mujer y dice, ¿y ahora cómo le hago? Regularmente lo mismo que sucede muchos años antes con unos personajes conocidos como Adán y Eva. Cometemos un pecado y luego queremos escondernos porque nos vemos descubiertos, ¿verdad? Nos vemos desnudos en el sentido espiritual de que ya me cacharon. Y muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta de, ¿y ahora qué hago? Pues lo mato. Un pecado nos lleva al otro pecado, ¿verdad? Entonces comete otro pecado. ¿Y cuál es ese otro pecado según la ley de Dios? No matarás. Entonces ya hemos estado estudiando eso. Entonces David comete dos pecados y dos pecados graves que están dentro de la ley de Moisés, de la ley de Dios. ¿Cuántas ofrendas había que ofrecer? ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Qué tipo de sacrificio, hermano?
Hatat, Hasham, ¿cuál? ¿Cuál de No todos había. esos? No había, hermano. No había ninguno de esos. Y vamos a ver precisamente que no había eso. Según las leyes levíticas, o sea, Levíticas nos está refiriendo al libro de Levítico, ¿verdad? Estos actos de impureza moral no podían ser expiados mediante sacrificios rituales u ofrendas rituales. Y eso está en Levítico capítulo 18. Yo quiero invitarlos que vayan a Levítico capítulo 18, hermano. Porque este capítulo no solamente habla de cometer adulterio. Yo sé que posiblemente no es el tema, pero usted se lo va a llevar a su casa. Pero quiero tocar estos versículos que menciona el autor en este libro, los versículos 25 al 29, Levítico capítulo 18, y alguien que me pueda buscar, por favor, Números capítulo 35, versículos 30 al 34. Cuando lleguen ahí al capítulo 18 de Levítico, me dicen cuál es el título que le pusieron ahí a ese libro, según en su Biblia, ya sea Reina Valera o cualquier otra versión que usted tenga ahí de Levítico. Si usted no sabe dónde está Levítico, Levítico está entre Génesis y Apocalipsis. Es el tercer libro de la Biblia. Actos de inmoralidad prohibidos. ¿Cómo? Actos de inmoralidad prohibidos. Prohibidos. Okay. En la nueva versión de las Américas dice leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. Wow. Ok, entonces ya sabe de qué se trata el capítulo, ¿verdad? De todas esas, prácticamente de todo lo que esté relacionado con la inmoralidad, principalmente con el pecado sexual. Sí, entonces ahí habla de todas estas cosas, ¿no? Incluso habla de cosas abominables. Pero en estos versículos del 25 al 29 dice así en la Biblia. Si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer, hermana Marina, si lo tiene usted. O usted, hermana. Y la tierra fue contaminada y visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni en el natural, ni en el extranjero, que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera algunas de estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Okay. O sea, dice que son cortadas, ¿verdad? No dice, mira, vas a hacer 20 Padres Nuestros, 300 Aves Marías, te vas a ir de rodillas a la capillita de la Virgen de Guadalupe y luego te vas a dar 20 azotes hasta que sangres. No dice nada de eso, ¿verdad? 20 becerros, vas a ofrecer 20 becerros. Y está hablando de abominaciones. Algunas de estas abominaciones, por ejemplo, el versículo 6 dice, ¿no? Dice, ninguno de ustedes se acercará a parienta suya cercana para descubrir su desnudez. ¿Sí? Dice, el versículo 10 dice, la desnudez de la hija de tu hijo, la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá. Se fijan, habla de cosas de ese tipo. Versículo 19 dice, no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, que el versículo dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch. Y este es otro tema, no ofrecerás a tu hijo, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. ¿Ya se está fijando de qué cosas está hablando este capítulo? O sea, por eso el Señor las llama abominación.
Está hablando, y hay que ser muy claros, hermanos. Estamos en una época donde ya todo el mundo se ofende, pero si alguien tiene problema, yo no escribí eso. Yo no lo escribí. Si tienen problemas, pueden mandar sus quejas a Moisés, Levítico capítulo 18. Y luego, si quieren, digo porque como a mucha gente le gustan los intermediarios, pues que le hablan a Moisés y luego ya después que le culpen a Dios, ¿no? Porque Dios fue el que inspiró estas palabras. Entonces Dios está hablando muy claramente de asuntos muy delicados que hoy en día no se pueden tocar. Hoy en día se ofende la gente, no. El Señor no vino a ofender, el Señor vino a decir que esto está mal. Entonces, claramente, hermanos, por eso es que todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, con la bestialidad, con todas esas impurezas, con todas esas, más que impurezas, abominaciones las llama el Señor. Todo ese tipo de cosas, hermanos, las hacían los pueblos que no conocían del Señor. Mire, si usted quiere ver una referencia, aunque la película a mí no me gustó mucho, pero hay ciertas escenas muy buenas que reflejan este tipo de cosas, de qué sucedía en la época de Noé. Sí, hay una película hollywoodense que se llama así, Noé, y algunas de las escenas, no es una película bíblica, pero lo interesante de la película son dos cosas. Una que refleja cómo, de alguna manera, el que escribe la película, el que refleja la película, cómo surge el diluvio, ¿no? Que se sale el agua como fuentes de la tierra. Esas escenas son espectaculares. Pero la segunda cosa que muestra la película es el nivel de pecado en el que estaban sumergidos los hombres en ese momento. Eso es, la forma como lo dibuja la película es muy crudo, pero es una realidad, hermano. Y no estamos lejos de eso, porque prácticamente en la actualidad estamos viendo estas mismas cosas otra vez. Estamos viendo estas cosas, hermano. Entonces, por eso es que el Señor las llama abominaciones. Entonces, David cayó dentro de esta parte del capítulo 18. Cayó en abominación porque se acostó con la mujer de su prójimo, ¿verdad? O sea, era un pecado muy grave. Yo me acuerdo mucho de nuestro hermano Byron, que una vez nos dio una escuela dominical y él nos decía, hermanos, es que parece que la Escritura dice, nos muestra que todos los pecados con respecto a la sexualidad parecen tener una consecuencia muy grave. Parece ser como si tuvieran un grado, como lo hace la Iglesia Católica, el pecado mortal, el pecado venial, el pecado si la Biblia pareciera que el pecado, cualquier pecado dentro que esté asociado con la inmoralidad, es un pecado muy grave para Dios. Y lo vemos ahí, la consecuencia es que no solamente se contamina la persona, sino que se contamina la tierra donde habitan las personas. ¿Por qué? Porque regularmente estos pecados conducían a otros que eran la muerte, mataban, asesinaban, por codiciar y por tener a esa mujer o otras cosas, ¿verdad? Y usted lo puede ver incluso ya en la actualidad, ¿no? Cuántas cosas hacen estas personas que tienen estos instintos o estos deseos, hacen cualquier cosa por satisfacer ese pecado que tienen en su vida. Entonces, por eso el Señor los llama abominación, porque ese te lleva a otro, luego a otro, luego a otro, luego a otro. Entonces, David cayó en esto, hermano. ¿Cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios puede caer esto? ¿Qué nos enseña a nosotros, hermano? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre, hermanos? Y que si David no estuvo exento, nosotros tampoco, hermanos. Entonces, por eso es que tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, porque el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar, hermanos. Entonces, aquí en este caso, pues es con David, ¿no? Números 35, ¿qué dice Números 35? Versículos de 30 a 34. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra
donde estuviereis, porque esa sangre mancillará la tierra, y la tierra no será expiada de sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. ¿Qué le correspondía según el versículo que acabamos de leer, el pasaje que acabamos de leer? ¿Cuál era el pago que tendría que recibir David por lo que acababa de cometer después del adulterio, después de asesinar a Urías? La muerte, hermano. Los dos pecados que acaba de cometer David, su consecuencia es la muerte. No dice, vas a escoger el becerro gordo, el toro más bonito. Y ahí lo menciona claramente, dice, no tomarás precio por la vida del homicida, no hay fianza. No hay fianza. Eso es lo que significa el versículo. No hay fianza, no hay 20 Padres Nuestros, no hay 50 rosarios porque mataste. No. Ni siquiera es cadena perpetua. Ni siquiera es cadena perpetua, es pena de muerte. Entonces se cumple lo que dice la Escritura. El pago del pecado es muerte. Pero vamos hoy a estudiar la segunda parte de ese versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a ver, fíjese lo que sucede. Sigamos leyendo y sin embargo, David recibió el perdón de Dios, no a través de rituales del altar de bronce en el tabernáculo. ¿Sí? No es que, como era el rey, ¿verdad?, le dijo al sacerdote. Yo siempre lo llevo, hermano, yo siempre lo voy a llevar a la iglesia católica porque a mí el Señor me sacó de ese lugar, y yo desde que el Señor me mostró de dónde me sacó y el ver a la Escritura, yo considero que la iglesia católica es la ramera, hermano. Yo así lo veo, lo siento, yo tengo que ser claro, a mucha gente no le gusta este vocabulario, pero Cristo no les habló a los sacerdotes, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo muchas cosas, los ofendía, es un lenguaje muy duro. Cuando usted escucha, o si alguna vez usted ha leído escritos de los primeros reformadores, ellos no hablaban con cariño y con ternura. Ay, mira qué bonito te pones. No, hermanos, eran duros, eran recios, hablaban fuerte. Hoy en día, si usted lo leyera, usted diría, no, esos no parecen cristianos, más bien parecen mundanos con ese lenguaje, porque eran tan celosos de lo que creían, de lo que Dios había hecho en su corazón, hermano, que miraban todas esas cosas que hacía la iglesia católica y gritaban y protestaban, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, no digo que usted lo haga, pero lo que sí le digo es que hay que defender las cosas que están en la Escritura. Y la Escritura es clara, hermano. A este tipo de cosas el Señor nos va a hablar duro, nos va a dar a rajatabla, porque el Señor quiere arrancar ese mal desde raíz. No nomás le quiere dar una podadita. Quiere arrancar el mal de la raíz. Entonces yo siempre lo llevo. Entonces aquí David no fue con el sumo sacerdote. En este caso, ¿verdad?, no fue con el Papa, ¿verdad?, que es el equivalente, no fue con el Papa. Oye, es que tengo que hacer, mira, ya que tú eres el Papa, porque acuérdese, el sacerdote era como el intermediario, ¿verdad?, porque él era el que entraba hasta el lugar santísimo, ofrecer el sacrificio, porque pues era el sumo sacerdote. Ahora, en la actualidad, el equivalente para aquellos que sería el Papa, ¿verdad?, o el obispo, yo no sé. Entonces usted va, y eso lo hace la Iglesia Católica. Hay pecados que la Iglesia Católica, un sacerdote, fíjese qué ridiculez, hay pecados que la Iglesia Católica, si usted va y se confiesa, el sacerdote de su parroquia no se los puede perdonar. Uno de ellos es precisamente el adulterio y el otro es el aborto. Lo que estaba hablando ahí, capítulo 18 que leímos, que cuando dice, cuando ofrece a sus hijos a Moloch, eso es, hermanos, ese es el aborto del Antiguo Testamento. Pero entonces esos pecados no los puede perdonar un sacerdote común y corriente de su parroquia. Una vez que el sacerdote recibe esa confesión, ese sacerdote tiene la obligación de decirle al feligrés que tiene que escribir una carta confesando su pecado por escrito y mandársela al obispo. Y entonces el obispo la tiene que confesar, y si el obispo considera que el pecado es demasiado grave, lo tienen que mandar directamente hasta el Vaticano. No sé si usted sí sabía eso. Y en ese momento, mientras no está, el obispo automáticamente le tiene que extender una carta donde le dice al feligrés: estás excomulgado de la iglesia. Y mientras estás excomulgado, ya me preguntaron, ¿y qué sucede mientras estás excomulgado? Si te mueres, automáticamente te vas al infierno. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero fíjese, se fija, hermano, o sea, pero eso suena ridículo, ¿verdad?, pero se la cree. Y cuando vamos a la Escritura donde Dios está hablando, no creemos lo que Dios está diciendo.
Y fíjense lo que sucede aquí. David acaba de cometer, quiero que vean la gravedad del pecado o los pecados que acaba de cometer David. No son cualquier cosa, es muy grave lo que acaba de hacer David o lo que hizo en ese momento. Entonces lo que vemos ahí dice que no hace nada, no puede hacer nada. Él sabe que no puede hacer nada. Sin embargo, por pura gracia divina, por pura gracia de Dios, atribuida a su fe y a su arrepentimiento sincero, él recibe perdón de Dios. Recibe perdón de Dios. Y usted lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, y en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Yo quiero que leamos otra vez el Salmo 51, pero vamos a los versículos 16 y 17. Hermano, muchas veces cuando nosotros llegamos al cristianismo, no sabemos orar. Sobre todo, no sabemos pedirle perdón a Dios. Cuando le fallamos a Dios, cuando nos equivocamos. Y tenemos la ventaja, hermano, tenemos el privilegio de que abogado tenemos para con el Padre. Entonces yo quiero invitarle que vaya al Salmo 51. Quiero invitarle que cuando llegue a casa lo lea completo. Pero quiero que lea los dos versículos, 16 y 17. Yo sé que ya leo el 17, pero vamos a leer los dos versículos. Si alguien lo tiene ahí, Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice, porque no quiere sacrificio que yo le daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Ya se fijó, hermano? ¿Qué le está diciendo el Señor a todos aquellos que me voy a dar 20 latigazos? O como en Iztapalapa, no sé si usted sí conoce lo que sucede en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Cada vez que llega Semana Santa, literalmente, hermanos, un hombre es crucificado en Iztapalapa. Literalmente. Lo consideran un privilegio. Hay un montón de gente ahí que se latiga. ¿No? Lo que no se imagina. Usted imagínese todas esas cosas de tormento y tortura, autoflagelación, todo eso. Entonces, ¿qué dice el Señor? Todo eso, según el Salmo, según David, que conocía el nivel del pecado en el que había caído, ¿qué está sucediendo ahí? Le está diciendo, Señor, no hay nada que pueda hacer. Dice, no hay nada que pueda hacer. No hay sacrificio, no hay holocausto, no hay nada, Señor. No hay indulgencias, no hay nada, hermanos, para eso. Nada. Dice, pero tú te agradas. ¿De qué? De un corazón como y humillado. Eso es lo que está buscando el Señor, hermano. Y eso es lo más difícil. Exacto, porque somos orgullosos. Somos orgullosos. No mostramos ser hombres o mujeres conforme al corazón de Dios. David, al ser confrontado por el profeta, David se da cuenta de la tontería que acaba de cometer. Se acaba de dar cuenta David que según la ley él merece morir 2 veces. No tiene escapatoria. Merece morir. Pero él se arrepiente, llora, se entristece. Eso es lo que significa contritos. Está en un nivel de tristeza por lo que acaba de hacer, no con Urías, no con Betsabé, sino lo que acaba de hacer en contra de Dios. Y él se humilla, se arrepiente y escribe este precioso salmo. Hermano, cuando usted sienta eso, cuando usted sienta, porque nosotros sabemos, cuando somos hijos de Dios, nosotros sabemos claramente cuando le vayamos al Señor. Sabemos claramente. Cuando no conocíamos al Señor, ni nos importaba, acá después me confieso. Y muchos ya ni se confiesan, ¿verdad? Hablando de la Iglesia Católica. Pero cuando usted es hijo de Dios y usted sabe que cometió un error, y usted sabe que le falló al Señor, usted lo siente, hermano. Usted sabe, porque el Espíritu Santo le va a redarguir eso. Y si usted se humilla, la ventaja que tenemos, hermano, a diferencia de David, es que nosotros ya sabemos que tenemos un abogado. Abogado para con el Padre. Tenemos a Jesucristo.
David no sabía que tenía un abogado, pero David confiaba en las promesas del Señor. David confiaba y tenía fe en ese Dios que le dio fuerzas para matar a un gigante, que le dio fuerzas para despedazar leones y osos, que le dio gracia delante de un rey que lo quería matar. Lo protegió, lo cuidó, lo alimentó. Se acordó David de todas esas maravillas que el Señor había hecho en su vida. Y él creyó. Dijo, Señor, heme aquí. ¿Qué puedo hacer, Señor? Mira, no hay nada que pueda hacer, Señor. Soy indigno. Lo único que merezco es la muerte. Y el Señor ve este corazón. Y el Señor lo perdona. Qué interesante, hermano. Esta historia nos enseña mucho sobre la gracia de Dios y el verdadero significado del perdón. Las leyes del Antiguo Testamento detallan cómo los sacrificios de expiación y purificación tenían funciones específicas: purgar impurezas, rituales y pecados no intencionales. Casi todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, si lo vemos así, era para pecados no intencionales. Ya vimos de pronto tocar a un muerto, de pronto lo que sucedía con secreción de líquidos, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos ya estudiado. Para eso había expiación, para eso había rituales, para eso había ofrendas, para eso había sacrificios. Pero si alguien cometía o violaba una de las leyes del decálogo, la pena era muerte, hermano. Por eso el Señor Jesucristo, recuerdo, me viene a la mente ahorita, en el Nuevo Testamento, si mal no recuerdo, corríjame si estoy equivocado, pero el Nuevo Testamento menciona que cuando uno viola una ley, ha violado toda la ley. O sea, si has violado un artículo de la ley o un mandamiento, has violado todo el mandamiento, todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque cualquier violación de ellos, cualquiera te llevaba a morir. No necesitabas violar todos. Con que te pasaras de la raya con uno de ellos era suficiente para merecer la pena de muerte. Eso es lo que sucede. Entonces, los sacrificios de purgación o purificación, como en este caso los ofrendas, que era el hatat o la reparación, como ya vimos, cuando nosotros de pronto les teníamos una deuda, ha tomado mucho este ejemplo de hermano, que era la sham, eran herramientas rituales diseñadas para mantener la pureza del santuario y del pueblo. Sin embargo, estas prácticas, como hemos estudiado, no podían abordar impurezas morales graves como estas que acabamos de ver con David, tales como el asesinato y el adulterio. ¿Por qué? Porque contaminaban tanto a la persona como a la tierra. Y lo acabamos de leer, hermano, no solamente se contaminaban las personas, se contaminaba la tierra donde se cometía ese pecado. Y mire qué interesante, hermano. Mire, es que Dios es tan sabio. Dios es tan sabio. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Es que eran unos asesinos. Es que andaban de idólatras. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál fue el pecado? Impureza, abominaciones. Vamos a llamarlos. Era todo impureza sexual. Y mire, voy a ser muy claro. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta que lo que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra es lo que ahora conocemos como la comunidad LGBTQRX, Y, Z, de raíces cuadradas y todo eso. Eso es lo que estaba viviendo ahí. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque incluso la Escritura dice que cuando estos dos ángeles llegan a visitar a Lot, esa gente se amontona en la puerta de la casa de Lot, y Lot le dice: no toquen a estos hombres, miren, les doy a mis hijas, hagan con ellas como quieran, pero esos hombres no los toquen. ¿Qué querían hacer esos hombres? Queremos platicar con ustedes, queremos invitarlos a que se tomen una bebida embriagante con nosotros. No, ¿verdad? No querían eso, ¿verdad que no? ¿Qué es eso, hermano? ¿Era amor? ¿Como dicen? No. Por eso el Señor tuvo que destruir esa ciudad, hermano. Y usted lo puede ver. ¿Cuál es el nivel de pecado que las ciudades, muchas de las ciudades que han sido destruidas a través de la historia, como en el capítulo 18, ¿qué era lo que decía el Señor? Todas estas cosas hacen los habitantes de esas tierras que están tomando, o de esas tierras, o de todos hacen todas esas tonterías. ¿Y qué hizo Dios con todos esos pueblos? Los destruyó.
Qué terrible, hermano. Esto es terrible. Entonces, ¿se fija el nivel? Es tremendo esto. Dice, quiero que vayamos a Levítico capítulo 20, versículo 10. Antes de pasar a la primera pregunta. Yo sé que nos estamos tomando un poquito de tiempo, pero quería expandir un poquito esto porque quiero mostrarle, porque hoy en día, hermanos, cuando usted visita otras iglesias, ya en muchas iglesias no se habla del pecado, muchas iglesias no hablan de la santidad. Somos privilegiados, hermanos, que aquí le vamos a llamar sal, sal y a la arena, arena, hermano. Verso 10. Levítico 20, verso 10. Si lo tiene ahí, lo puede leer, por favor. Con la mujer de su prójimo, y la adúltera, y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. ¿Cómo dice? Indefectiblemente será. ¿Qué significa eso, hermano? Digo, porque leemos y qué significan las palabras para poder entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Si yo leo una palabra y no sé qué significa, pues me quedo igual. Es como si fuera un culto pentecostal donde hablan lenguas, así como entrabas ahí. Y no es nada en contra de mis hermanos pentecostales, pero si yo estoy escuchando puras lenguas angelicales, según ellos, pues no voy a entender nada. No sé si están alabando, están adorando, qué están haciendo, ¿sabe? Igual aquí, hermanos, si estamos leyendo una palabra en la Biblia y no sabemos qué significa, pues no vamos a entender qué nos está diciendo el Señor. ¿Qué significa? Que no puede faltar o no puede dejar de ser. No puede dejar de ser. No O sea, no es como que, mira, Dios no les está diciendo, mira, vas a analizar el caso, vas a poner a los testigos y luego los vas a confrontar, vas a investigar, vas a indagar, y pues ya depende de lo que tú veas. Qué tan fuerte fue el adulterio, pues a uno lo matas o lo castigas o lo latigas, lo encarcelas por 20 años. No. ¿Qué dice que tenían que pasar? La muerte. ¿Para quién? Los dos. Para los dos, hermano. Para los dos. Y dice que es indefectible. No, pues es que no. Pues es que vamos a analizar las consecuencias. No. Cometiste adulterio. Entonces, ¿y dónde podemos ver un ejemplo de esto, hermano? Donde los judíos sabían y entendían esto perfectamente. Cuando llevaron a la mujer adúltera. Cuando llevaron a la mujer adúltera, ¿verdad? Que lo iban a apedrear, y le iban a apedrear, ¿verdad? Y estaba Jesús ahí. Estamos preguntando, y el hombre se echó a correr. ¿Y el hombre se echó a correr qué? Era amigo de los que lo encontraron. O sea, los que interpretaban la ley, lo podemos ver hasta la fecha, los que interpretaban la ley, la interpretaban para su propio beneficio, porque la escritura dice que nomás iban a apedrear a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? ¿O los hombres? Y dice, le encontraron en el acto. ¿Y por qué no lo agarraron? ¿Por qué no agarraron a los dos? ¿Y el otro qué? Entonces, según la ley, ¿qué merecía esta mujer? Lo que le están diciendo, aquí traemos, lo vamos a apedrear. ¿Y dónde está el hombre? ¿Y qué vemos en ese caso, hermano? ¿Qué le dice el Señor Jesús? La voz de Dios hecha hombre, hermano. Dios mismo. No sabemos, dice la escritura que estaba escribiendo sobre la tierra, ¿verdad? No sabemos. Hay mucha especulación acerca de qué estaba escribiendo el Señor ahí. Pero algo estaba escribiendo ahí el Señor. Sí, yo me imagino, hermano, todos los secretos de cada uno. Yo creo que, mire, ese Señor no necesitaba voltear, ¿verdad? Uno tras otro así, hermano. Y es especulación, hermano, pero el Señor conoce lo que hay en nuestros corazones. Esa es la realidad. Y por eso les dice, la escritura no dice que levantó su cara y los volteó, así como escaneándole, tú, nomás les dijo, el que se sienta libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Ah? Jesús era el único que podía arrojar esa piedra. Y no lo hizo. ¿Qué mostró el Señor ahí? Vamos a ver si eso sucede, porque Dios no cambia. Él ya lo había hecho antes.
No la persona de Jesús, sino Dios. Aquí lo vemos en la persona de Cristo, que es Dios, pero ahora lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios, por pura misericordia, perdona a David. Por pura misericordia. Entonces, pregunta número 1, ¿qué enseñan las leyes levíticas sobre los pecados graves como el asesinato y el adulterio? Y la puede aplicar para los 10 mandamientos, no solamente para el asesinato y el adulterio, pero este es un caso realmente grave, ¿verdad? Dicen, podían ser expiados mediante sacrificios de purgación. No requerían arrepentimiento sincero. Ay, Señor, perdóname. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dios te salve María, ya está listo ya. No podían ser expiados mediante sacrificios rituales. Si eso podían solucionarse con obras de caridad, no, mañana mismo yo ofrendo $20,000 a las hermanas, a las carmelitas descalzas, para que se compren zapatos las pobres hermanas carmelitas. Inciso E, no eran considerados impurezas morales. ¿Qué aprendemos de esto, no? ¿Qué nos dice esto? No podían ser expiados mediante sacrificios rituales. No podían. ¿Por qué? ¿Cuál era la forma, hermanos? ¿Cuál era tu pago por eso? La muerte. La muerte. Sin falta. Sin falta, indefectiblemente vas a morir. O sea, indefectiblemente, hermanos, lo que merecemos. Por eso cuando comprendemos la gracia de Dios, de dónde nos sacó, cuando Dios nos perdonó, por eso es que se debe de hablar de lo que es el pecado, de la gravedad del pecado, que no hay manera, y que por pura gracia el Señor te perdonó. No tuviste que hacer nada. Pregunta 2, ¿cuál es la clave del perdón que recibe David según el Salmo 51? Porque ofrecer sacrificios en el altar de bronce, su espíritu quebrantado y corazón contrito, porque construyó un templo para Dios, consultó al profeta Natán, o porque cumplió estrictamente la ley levítica. ¿Qué tenía que hacer o qué tenemos que hacer? Cumplir la ley estrictamente. Tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Eso es lo que pide nuestro Dios, hermano. Arrepentimiento. Arrepentimiento. David, consciente de la gravedad de sus pecados, sabía que ningún sacrificio ritual podía expiar sus acciones. En el Salmo 51, que es una de mis oraciones favoritas de arrepentimiento, David clama a Dios por purificación y perdón. Él dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esas palabras siempre me han resonado profundamente porque subrayan que el verdadero perdón y purificación vienen de Dios mismo, no de los rituales, hermano. Qué defensa tan poderosa existe aquí, hermanos, contra todas esas tonterías. En cualquiera de las versiones, en la que usted quiera, hermano. Mormones, testigos de Jehová, católicos, adventistas, en todas, póngale name it. Me encanta esa frase, name it. Nómbrelas y va a ver que todas hay que hacer algo. Igual los musulmanes, hermano, todas son religiones de obras. La única que no es el cristianismo. Porque lo único que te puede salvar, lo que dice Dios, no lo dice el jefe supremo de la institución, lo dice Dios. Lo dice Dios mismo. Que lo que merecemos es la muerte. Con esto terminamos. Dice, el perdón por gracia y por fe. La historia de David nos muestra que el perdón divino es otorgado por pura gracia. Dios respondió al arrepentimiento sincero de David y a su fe en la misericordia divina. La confesión de David y el reconocimiento de su necesidad de purificación directa de Dios evidencian una fe profunda en la palabra y promesas de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, después de que el profeta Natán confronta a David, este admite su pecado y Natán le dice, esto es lo que le dice Dios a través de su profeta. Le dice, el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. El juez de jueces
diciéndole a este pecador que acaba de cometer 2 pecadotes, y uno de ellos prácticamente era abominación para Dios. Y Dios mismo le dice, así, se diga, no tuvo que hacer nada David, todo lo contrario, lo que hizo David, su pago, lo que merecía David era ¿qué? La muerte. Pero Dios, ¿qué muestra? Y se lo da a conocer. No solamente se lo puso en su corazón, es que yo sentí que Dios, no dice la escritura que David dijo, es que yo sentí que el Señor me perdonó. No, el Señor le dice a través de los labios del profeta Natán, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Este pronunciamiento de perdón se basa en la gracia divina y en la fe de David, no en un ritual sacrificial, ni menos en sus obras. Hermano, esto está impactante, hermano. La historia de David es una historia que refleja de alguna manera nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas. Y lo que Dios ha hecho con nosotros. Por pura gracia. Por eso nosotros creemos en eso, hermano. Por eso nosotros creemos en sola fide. Por eso nosotros creemos en sola gracia. Solamente creemos en eso. Porque solamente por fe, solamente por gracia, Amén. es que recibimos el perdón, hermano. Porque no hay nada, solamente pura misericordia de Dios. Al ver que estamos, el Señor reconoce y dice, está contrito, está humillado, reconoce a mi hijo, sabe que él murió, que resucitó, y todo esto según mis promesas, según su palabra. Wow, increíble. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas el resto de este tiempo, Señor, y que bendigas, Señor,